Palabra del Señor. Amén. Deuteronomio capítulo 26, verso 1. Deuteronomio capítulo 26, verso 1. Cuando lo tengan dicen amén, amén y amén. Dice la Biblia: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido y con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Levante su Biblia y diga conmigo: esta palabra es la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, porque Dios va a hablar a mi vida hoy y va a hacer cambios en mí, porque esta palabra es viva y da vida, y Dios añadirá a esta congregación cada día los que han de ser salvos. Dicen amén. Siéntense, mis amados. A su nombre. En la Biblia encontramos principios, leyes y estatutos que Dios establece, mandamientos, con propósitos definidos, con propósitos claros. Y entre una de las cosas que Dios establece en cada principio que Dios manda, es con el fin de formarnos como seres humanos bajo un carácter y un corazón que agrade a Dios. ¿Sí me entendió eso? Cada mandamiento, cada estatuto, cada principio que Dios establece, Dios lo hace con el fin de que nosotros vayamos desarrollando un carácter. Cuando hablo de un carácter, estoy hablando de una clase de corazón que se parezca a Dios y que le agrade a Dios. Cabe señalar que todos llegamos a ser lo que vemos y lo que oímos. A ver, ¿alguien habla chino aquí? ¿Mandarín? ¿Por qué? Porque nunca lo han oído.
¿Verdad? Algunos hablamos muy bien el inglés. ¿Por qué? Porque se ríen, hermano. Porque hemos oído mucho inglés. Porque hablamos español. Porque nacimos, crecimos, mejor dicho, oyendo español. Algunos ya no speak Spanish. Porque todos somos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahora, por eso Dios manda desde un principio a los padres que sus leyes, sus estatutos, se lo enseñen a sus hijos y que los pongan en los dinteles de la puerta, en las paredes, en los postes, para que los hijos crezcan, oiga bien, conociendo los mandamientos de Dios, las reglas de Dios, los estatutos de Dios, porque eso define la voluntad y el carácter de Dios. Por eso es que un judío lo primero que hace en el tiempo de la tutoría de sus hijos es mandarlos a estudiar la Torá. Cuando un niño judío llega a los 17, 18 años, él se sabe todo el Antiguo Testamento ya de memoria, porque le ponen tutores asignados para que ellos aprendan, hermanos, la palabra de Dios. Alaban al Señor. Mire usted un niño que crece dentro del Evangelio. Se sabe 2 que 3 textos, ¿sí o no? Se sabe todos los coros. Juegan de cultito. Y Dios le bendiga, hermano. Mire, el chiquito viene con corbatita, porque ellos se van formando bajo los rudimentos de la palabra de Dios. Mire usted los niños que crecen sin el Evangelio, terminan cholos, marihuanos, borrachos, malcriados, y aunque se vuelvan profesionales, pero muchas veces son profesionales corruptos. Porque lo que vemos y lo que oímos es lo que nos va desarrollando un carácter. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos los principios, y este mes es el mes de enero, el mes donde la mayoría de iglesias, no digo todas porque hay pastores que ni tan siquiera saben esto. Porque les voy a decir algo, y es vergonzoso decirle, pero hay pastores que no han leído ni tan siquiera toda la Biblia. De veras se los digo, evangelistas que no han leído toda la Biblia. Y eso es una vergüenza. Entonces, este mes se celebra el Día de las Primicias. Nosotros lo celebramos dentro de 8 días. Ahora, ¿qué son las primicias? Es un principio, diga conmigo, principio, que Dios establece. Y justamente ese es el tema que quiero desarrollarles hoy. Las primicias. Porque la gente no entiende. Es más, gente que ni sabe. Un día hablaba yo con un pastor que es amigo mío, y platicándoselo el tema de las primicias. Le digo, ¿cuándo celebran ustedes las primicias? Hermano, nosotros aquí no celebramos culto de primicias. ¿Y por qué? Le digo. Ay, es que a mí me da pena, hermano. Me dijo, me da pena enseñar a la gente. Y le digo, y hermano, ¿y usted le enseña a la gente a diezmar? Ay, no, hermano, yo la verdad, mire, yo me da pena. ¿Qué va a pensar la gente, hermano? Me dijo, que uno por dinero está. Le pegué una cristiana regañada, hermano. Y le digo, ¿y la gente ofrenda? Eso sí hace la gente. ¿Y cuánto ofrenda? Una choca, me dijo, 10 centavos. Entonces empecé a enseñarle de que ni tan siquiera era digno de estar en el altar. Porque una gente que no le enseña esos principios a la iglesia está arrastrando a la iglesia a una herejía, a una maldición, a una pobreza. ¿Porque les da pena? No. ¿Cómo me va a dar pena a mí enseñar la Biblia? ¿Me va a dar pena predicar sobre el adulterio? ¿Sobre el infierno? ¿Sobre la fornicación? No, es nuestro deber predicar contra el pecado. Si a la gente no le gusta, ese es el problema.
Pero nuestra responsabilidad es ser claro con la gente, enseñarle a la gente. Por eso es que hay mucho adulterio. Mira, una iglesia conocí yo, el líder de la alabanza se llevó a la pastora, hermano. Imagínate. ¿Por qué? Porque no se enseña. Hay gente, por eso usted ve lugares donde la gente sube al altar como se les da la gana. Todos rotos por ahí con hoyos por aquí, todos, las mujeres todas raras, hermano. Porque hay pastores que no tienen ese carácter o esa responsabilidad de enseñar la palabra como es. A su nombre. Ahora, nosotros como pastores es nuestra responsabilidad enseñar a la gente. La gente ya es responsable con Dios si obedece o no obedece. Damos un aplauso a Jesús. Amén. Ahora, el principio de las primicias son leyes de Dios. Diga conmigo, leyes de Dios. ¿Para qué Dios establece leyes? Las leyes se establecen con un propósito. Si usted va el freeway o la calle, ¿por qué hay semáforos? ¿Por qué hay stop? ¿Por qué hay speed limit? Todas esas son leyes, señales, leyes manifestadas en señales. Y si usted las viola, le ponen un ticket o lo meten al bote. ¿Para qué sirven las señales? Para resguardar nuestra propia vida. Y cuando uno viola esas leyes, uno se expone a que lo maten a uno o matamos a alguien. Alaban al Señor. No hace mucho salió el año pasado que por ahí por el lado son venían, se fue a estrellar porque se peleó con el novio y mató a 6 personas, hermano. Porque no respetar las leyes es poner en riesgo la vida propia de uno y la vida de la gente. Ahora, en la Biblia, Dios establece leyes. ¿Para qué? Para resguardar nuestra vida. Alaban al Señor. Pero también pone Dios leyes para bendecir nuestra vida. Por ejemplo, la ley, si usted va conmigo a Génesis capítulo 1, verso 11, la Biblia dice que Dios hizo la tierra, el cielo, pero en el versículo 11 de Génesis, Dios dijo, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y eso es una ley de Dios. ¿Para qué Dios establece esa ley? A ver, dígame. ¿Usted está leyendo la Biblia? Para bendecirnos a nosotros. Si esa ley no estuviera, usted no comiera naranjas hoy, no comiera sandía, no comiera pepino, no comiera remolacha, nada de lo que la tierra produce. Ahora, Dios establece la ley. Y mire cómo es la ley que gobierna la fertilidad. Eso se llama la ley de la fertilidad en la tierra. Que si usted siembra naranjas, ¿qué le va a producir naranjas? La tierra no le puede producir sandía si usted sembró naranja. Porque está establecido que la tierra tiene que producir semilla en base a lo que. ¿Por qué? Porque es una ley. ¿Está entendiendo? Yo le contaba, le explicaba a mi esposa, mire cómo es Dios de lindo. ¿Sabe cuántos granos de maíz tiene un elote? Como 300 granos. 300. ¿Quién tiene una calculadora ahí? Yo le doy al hermano, vamos a ver, Dios le da al hermano Gerson un grano de maíz. Y le dice a Gerson, mira, este grano de maíz es para que estés bendecido. Un grano de maíz, sí, pero ¿qué voy a hacer con el grano de maíz? Es para bendecirte. ¿Pero cómo? No te preocupes, siémbralo. ¿Pero qué? Yo ya le ordené a la tierra que te bendiga. Ya la ley ya está dada. Ahora viene él, siembra un grano de maíz.
Él decide. Dios le da la semilla y le da la tierra, y la ley está establecida. ¿De quién depende que la siembra o se coma el maíz? Depende de Él. La ley está establecida y la tierra está esperando. Pero Él dice: ay, me aguanto las ganas, le voy a obedecer. Aunque dice: pero un maicito, ¿cómo me va a dar un maicito? Pues lo voy a sembrar. Lo sembró en obediencia. Eso es inteligencia. Y se esperó 3 meses, 4 meses, creo que tarda la milpa, ¿verdad? Para que den. Y dio una mazorca, un elote que tiene 300 granos. 300 granos. Ahora, después de 4 meses agarra la mazorca, tiene 300 granos, porque aquel ya se murió, ¿verdad? Pero le dio 300 de uno. Ahora tiene 300 milpas. Wow, wow, wow. Sembró 300 milpas. Ahora póngame 300 por 300. Ahora tiene 90,000 granos. ¿En cuántos? En 8 meses. Pero ahora siembre 90,000 granos por 300. Mire, esto se lo debería de vender, pero se lo estoy regalando. Así es como se hace el dinero en la vida. Las riquezas se hacen de esa manera. Aprendiendo a invertir diversificadamente. ¿Entiende eso? Otro día le voy a dar una clase de economía que aprendan ese principio, porque ese es el principio. Ahora tiene ¿cuántos millones de granos? Y si él quiere seguir, imagínense, hermano. Ahora, ¿de dónde partió? Dios estableció la ley a la tierra. La tierra va a obedecer. De él depende, o se come la semilla o la siembra. ¿Alaban al Señor? Ahora, cuando vamos a las leyes en el mundo espiritual, dentro del reino de Dios, Dios establece ese mismo principio cuando se trata de darle al Señor. Por eso, si usted va a 2 Corintios capítulo 9, verso 6, Pablo entiende ese principio y enseña ese principio y dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Luego dice el verso 7: cada uno le dé a Dios, porque ahí no está hablando de semilla, está hablando de ofrenda en un principio. Cada uno dé como propuso en su corazón. Yo decido cuánto doy, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero la Biblia es clara: si usted siembra poquito, usted va a cosechar poquito. Pero si usted da bastante, usted va a cosechar bastante. Ahora luego dice en el verso 8, mire: y poderoso es Dios para hacer que abunde, ¿en quién? En vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Verso 9: como está establecida la ley, como está escrito, repartió Dios semillitas, dio a los pobres, su justicia permanece. Dale un aplauso al Señor. A su nombre. Ahora el verso 10. Oiga: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestros frutos y aumentará los frutos de vuestra. Ahora no es un granito, son 90 y cuantos. Lo mismo que sucede en la ley de la fertilidad, sucede en la ley del reino cuando se trata de dar para Dios.
Por eso es que yo digo, el diablo fue el que le metió en la cabeza a alguien por ahí que en la iglesia hay que ofrendar $1. Porque sembrar $1 de ofrenda en las iglesias es sembrar pobreza. Porque si $1 siempre que voy a cosechar, Dios siendo bueno todavía nos bendice con más. Pero ¿qué pasaría si nosotros sembráramos abundancia? Alaban al Señor. Termino con el 11. Mire el 11. Para que estéis enriquecidos. Mire cuál es el deseo de Dios. En todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracia. Dale un aplauso a Jesús. Le estoy explicando que la misma ley que hay en la tierra establecida por Dios para bendecirnos es la misma ley que Dios establece en su reino, en la iglesia, en el mundo espiritual, cuando se trata de la generosidad de nuestra vida. ¿Qué hace Dios? ¿Será que Dios necesita que yo dé? No. Dios necesita formarme un corazón que le agrade a Él y que le crea a Él. ¿Sí me entiende eso? Y entonces Dios establece las diferentes fiestas, los diferentes principios, de los cuales está la ofrenda, por ejemplo, los diezmos y en este caso las primicias. Ahora, ¿qué eran las primicias? Ahora vamos al texto que tenemos como base. Dios le dice al pueblo, les voy a enseñar algo, porque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó, haga de cuenta que los trajo de Champerico, los trajo a los United States. ¿Me entiende eso? Porque allá estábamos aguantando hambre. Allá está, calmada pastora. Allá estábamos pasando necesidad. A piuña andábamos allá. ¿Qué sé yo? Nos estaba llevando la canasta, decimos nosotros, ¿no? Entonces decidimos venirnos de Egipto a Canaán, porque esta tierra es un Canaán, hermano. Aquí fluye leche y miel, ¿sí o no? Mire, usted aquí come lo que quiere, hermano. Allá en Guatemala es un privilegio comer McDonald's. Aquí ninguno quiere McDonald's. Guácatelas, dice. ¿Cómo la ve? Solo Olive Garden, Cheesecake Factory, buffet. Y gloria a Dios por eso. Pero Dios le dice, cuando hayan entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote las tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Ahora bien, ¿qué está enseñando Dios? Te saqué de la tierra de Egipto para llevarte a una tierra donde vas a vivir bendecido. Pero cuando entras a la tierra y cuando tomas posesión de ella, cuando la siembres, yo he dado orden a la tierra de que te multiplique. Y cuando empieces los primeros frutos de tu cosecha, los tomarás de lo mejor y los llevarás al sacerdote. Y le dirás al sacerdote, vengo y traigo las primicias para Jehová. Y declaro hoy que efectivamente Dios ha cumplido sus promesas. Me trajo de Guatemala, de Santana, del DF, no sé dónde. Y estoy ahora en Canaán. Y Dios ha confirmado sus promesas. Y yo traigo las primicias, porque las primicias tienen 3 principios. Número 1. Honra a Dios. Es un acto que honra a Dios. ¿Sí me entienden? Es un acto que honra. Lo primero de la cosecha debían de dedicárselo a Dios como un acto de honra. ¿Alaban al Señor? Número 2, como acto de gratitud. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Si allá en Egipto comíamos cebollas, pepinillos, ajos, los maltrataban, los trataban como perros.
Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto y nos trajo a la tierra de Canaán, dice ahora. Y ahora aquí estamos bendecidos. ¿Cómo no agradecer a Dios con las primicias? Damos un aplauso al Señor, a su nombre. Entonces, primer principio, honra. Número 2, gratitud. Número 3, bendición. Bendición. Porque cuando yo traía las primicias, entonces yo tomaba un derecho legal ante los ojos de Dios para que Dios pudiera bendecirnos más. Se lo explico con la Biblia. Vaya conmigo entonces a Proverbios capítulo 3, verso 9. Proverbios 3, 9. Dice la Biblia: honra al Señor con tus... ¿Está conmigo ahí? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra, diga conmigo, honra, gratitud, bendición. Y luego dice el verso 10: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Damos un aplauso al Señor. ¡Wow! Porque cuando la gente traía las primicias, entonces Dios decía: mi hijo es agradecido, mi hijo me está honrando, mi hijo merece ser bendecido. Ahora bien, ¿de dónde viene la bendición? Es que la ley ya está establecida. Está sembrando semilla abundante. Entonces, lógicamente, ahora va a cosechar porque está sembrando. ¿Sí me explico? Ahora, esos son principios que tenemos que enseñárselo a la iglesia. Porque sabe que la gente se fue olvidando de los principios de las ofrendas, de los principios de los diezmos, de las primicias. Llegó el momento donde la gente no daba ni ofrendas, ni diezmos, ni primicias, y daba lo que no servía. Entonces Dios, ¿sabe a quién reprende Dios? A los sacerdotes, a los líderes, a los pastores, en este caso. Malaquías capítulo 1, verso 6. Malaquías 1, 6 dice Dios, estamos hablando de un momento donde Dios está molesto, está enojado. Y dice Dios: el hijo honra al padre, dice Dios, y el siervo a su señor. Ahora dice Dios: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? ¿Qué reclama Dios? ¿Qué reclama Dios? ¿Por qué? Porque ahorita le voy a explicar. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dos cosas. Porque el que deja de honrar a Dios, es porque ha perdido el temor a Dios. Dice Jehová de los ejércitos: ¿a vosotros o quién? ¿A quiénes? A los sacerdotes, a los pastores, que menospreciáis mi nombre. Y decís: ¿en qué te hemos menospreciado? Verso 7. Mire lo que traía la gente: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso te agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pare ahí, se lo voy a poner en español. Los sacerdotes perdieron el temor a Dios, dejaron de enseñar estos principios. La ley mandaba que para Dios era lo mejor, primicias lo mejor, ofrenda era el mejor cordero, era un cordero inmaculado, porque ese cordero tenía que representar a Jesucristo. Entonces la gente se fue olvidando, dejaron de practicarlo, y los que lo practicaban empezaron a traer, ¿qué cosa? El cordero enfermo, el cordero cojo, el ciego, o peor aún, el que se robaba. Ese traía. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que el sacerdote o el pastor estaba viendo lo degradante que estaba haciendo la gente y no decía nada, y no enseñaba esto. Porque le voy a decir algo: por eso Dios pone pastores y maestros en la iglesia,
para que enseñemos y nos mantengamos enseñándole a la gente los principios, porque si la gente no se le enseña la palabra de Dios, la gente se tuerce, hermano. Si se tuercen sabiendo, imagínense no sabiendo. La Biblia dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Ahora, los sacerdotes no decían nada. La gente traía la ofrenda, la que ellos querían, y no entendieron. Dejaron de diezmar. Por eso Malaquías capítulo 3, en el verso 10, miren lo que dice. No, el verso 8, Malaquías 3:8, Malaquías 3:8, dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Malaquías 3:8 dice: pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La gente traía lo que les sobraba, lo malo, lo enfermo. Y con eso, entre comillas, querían honrar a Dios. Y los diezmos, peor. Y los sacerdotes no decían nada. ¿Y sabe qué? Por eso Malaquías se le llama la carta de repudio de Dios para con su pueblo, la carta de divorcio. Y es el último profeta que Dios usa en el Antiguo Testamento, porque el pueblo se había olvidado de esos principios. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Cerró el libro y no volvió a hablar más al pueblo. Dijo: el pueblo no me escucha, no más profetas. Y durante 4, por eso Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, luego empieza el Nuevo Testamento. Entre la última página del Antiguo Testamento y la primera del Nuevo Testamento, que es Mateo, hay 400 años de silencio. Oiga lo que voy a decir: 400 años de silencio donde Dios ya no le habló al pueblo. No hubo profeta. Se clavaban los diezmos, llevaban el animal cojo y el pastor no decía nada. Dios lo reclamó, pero como que no les hubiera dicho nada. Entonces dijo Dios: silencio. Y no hubo palabra de Dios hasta que Jesucristo vino. 400 años. La gente no solo hizo eso, hizo peores barbaridades. Cuando Jesucristo vino, 400 años después, Jesucristo entra al templo. ¿Sabe qué estaba haciendo la gente? Aquí donde estaban aquí los de la cámara, ahí estaban los vendedores de bueyes. Bueyes para ofrenda. Los vendedores de las palomas estaban aquí. Y los vendedores de las ovejas estaban aquí. Y las palomas. Y los bueyes. No, los bueyes aquí no van. Los bueyes están aquí. No, yo no. ¿Dónde estaban? En el altar. Y el pastor no decía nada. ¿Me entiende eso? Imagínense que aquí estuvieran unas 10 cajas de palomas. ¿Cómo estaría aquí de estiércol? De plumas. El altar ya no olía a incienso, olía a estiércol. Los bueyes, imagínense cómo estaban aquí. ¿A qué olía dentro del templo? A estiércol de buey. Los bueyes, y las cabras, y la gente, en lo que se había convertido la casa de Dios. Porque si a la gente no se le enseña, la gente se deprava, se pierde. Entonces Jesús entra y agarra un látigo y sacudió todo y mi casa, dijo Jesús, casa de oración será llamada. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Me entiendes? Sacó todo. Y ya que habían limpiado todo, empezaron a traer a los enfermos. Y los enfermos empezaron a sanar, porque la gloria de Dios comenzó a fluir nuevamente. Dale un aplauso al Señor, amén. A su nombre. ¡Ah! Lindo, cuando uno entiende eso. Entonces, las primicias es algo que tenemos que enseñarlo a la gente constantemente. De que a Dios hay que honrarlo. ¿Alaban al Señor? Que hay que agradecerle a Dios. Imagínense cuánta bendición Dios nos dio el año pasado, ¿sí o no? Y a este año a muchos ya empezó a bendecir. Ahora las primicias juegan un rol muy importante. Miren lo que dice Romanos capítulo 11, verso 16. Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas,
también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, pare aquí. Aquí deberíamos celebrar las primicias el primer domingo del año. Pero como yo sé que los hermanos quedan clean para el año nuevo, entonces, ¿qué pasaría? Que en lugar de honrar a Dios, deshonraríamos a Dios. Es más, aquí ni vendrían el día de las primicias. Por eso es que lo celebramos hasta el otro domingo, el último domingo del mes. ¿Por qué? Porque eso da chance a de que ya hayamos levantado los primeros frutos de este año. ¿Dicen amén? Ahora, la gente celebraba llevando los primeros frutos que la tierra le daba. En nuestro caso, pues nosotros no sembramos, no tenemos frutos, pero trabajamos y recibimos nosotros un salario. Entonces hemos enseñado que esto es muy voluntario, muy generoso. A nadie se obliga, nuestro trabajo es enseñarles. De que traer las primicias a Dios, nosotros decidimos la clase de primicias que vamos a dar. ¿Me entiende? O hacemos la de, les he contado aquel de cuando Jesús le dijo a los apóstoles, y está muy rayado ese, vamos a orar allá al cerro, digo. Está bueno, agarren una piedra grande cada uno, toda la piedrona, el Pedro la gran piedrona, el Juan la gran piedrona, y el Judas como era hasta así, una piedrita así, se chalaba, se iba contento, ya que se iban para arriba, y el Judas llegaron así a la cumbre de la montaña, llegó Jesús y todos iban sudando, Judas bien fresco. Y uno dijo, ¿y qué vamos a comer? Dijo Pedro. Bueno, aquí vamos a orar 15 días, dijo, y vamos a comer de la piedra. ¿Cómo que de la piedra? Sí. Y dijo Jesús que la piedra se vuelva pan. ¡Pum! Panón de Pedro. El panón de Juan. Y el Judas, panita. Eso no está en la Biblia, pero ahí me lo contaron a mí, suena bien. Dando a entender de que la bendición que nosotros vamos a recibir no la determina Dios, la determinamos nosotros. ¿Sí me entiende eso? Dios estableció la ley. ¿Cuántos granitos siembre usted? Eso no lo determina Dios, lo determina usted. Dios le da a usted la semilla. Usted decide cuánto siembra y cómo lo siembra, o simplemente no sembrar. Entonces, Dios nos bendice, nos regaló un año nuevo, 2024. Cada día son nuevas sus misericordias. Y yo sé que Dios tiene muchos deseos de bendecirnos este año. Pero ¿de quién va a depender la bendición que vamos a recibir este año? No va a depender de Dios, va a depender de nosotros. ¿Cuánto sembramos? ¿Alaban al Señor? Aquí lo que hacemos, al menos en mi caso, mire, yo empecé de a poco. Porque les soy honesto, a mí, mis pastores me enseñaban de las primicias, pues a lo lejos. Y esto lo aprendí en un instituto bíblico. Una vez, decimos en Guatemala, me trapeó el maestro. Enseñarle a la gente estos principios para que la gente viva bendecida y no arrastres a la iglesia a una pobreza. Y yo personalmente lo he comprobado. Y empezamos, yo me acuerdo que empecé dándolo de un día de trabajo. Después le subimos a una semana de trabajo. Después le subí a 15, a 2 semanas. Le subí a un mes. Cada quien desafía su fe. Esto es conforme a su fe. La mayoría trae una semana. Yo les enseño eso que el año tiene ¿cuántas semanas? 52 semanas. El año tiene 52 semanas. ¿Por qué no dedicar una semana al Señor? Con lo que Dios me bendiga esta semana, pero voy a dedicarte, Señor, una semana para ti. ¿Me voy a quedar pobre por eso? Voy a sembrar una buena semilla. Y lejos de eso, dice Romanos, voy a santificar el resto de mi cosecha.
¿Sí me entiende eso? Ahora, ¿me obliga Dios a eso? No. Eso es cada quien como propuso en su corazón. Dios no establece una cantidad. Dios establece hacerlo con gratitud, con honra. Usted determina qué clase de honra le va a dar al Señor. Ahora, yo quiero que vaya conmigo a déjeme ver. A su nombre, hermanos. Sí, 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Mire, Dios hablándole al sacerdote Elí y a lo que él deseaba con sus hijos y su familia. 1 Samuel 2:30 dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, 1 Samuel capítulo 10, ¿qué es? Ahí, sí, andarían delante de mí perpetuamente. Miren lo que Dios había dicho. Este es el propósito de Dios que había sobre la familia de Elí, el sacerdote, y sobre sus hijos. Pero como Elí, el sacerdote, viendo que sus hijos andaban chuecos y no tuvo el carácter de reprenderlos y de enseñarles la verdad, entonces Dios se retracta de lo que dice. ¿Sí me entiende? Por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que, ¿a quién? A los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, yo puedo decir: estas las primeras son cuentas, ¿sí? No, es más, le voy a dar, le voy a dar lo que me sobre de la marqueta. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que Dios reclamaba, porque la gente le llevaba lo que le sobraba, le llevaba el cojo, el enfermo o lo que se robaba. ¿Sí me entiende eso? Y de hecho Dios le dice al pueblo: llévenselo a su príncipe o al alcalde, ese animal todo ciego. Llévele el tal enfermo y el choco. Mire, le trae su corderito para sus tamales de Nochebuena. Haga de cuenta, Dios le está diciendo: ahora por Navidad, imagínense que usted le hubiera regalado una su jacket. ¿A quién le regalaron algo en Navidad? ¿Quién? Todos. Hermana Emilia, ¿qué le regalaron para Navidad? Un carro, imagínense. ¿Y qué tal si yo le hubiera dicho: mira, mi hija, te regalé en tu carro, así? Del año, hace como 500 años, hermano. Todo pinchado, todo mal pintado, con la puerta caída, sin los sillones todos rotos. ¿Qué hubiera hecho? ¿Y eso para qué lo quiero? ¿Se hubiera sentido honrada o deshonrada? Mayormente teniendo el que le regaló y le da lo que no sirve. Un yon que le dio. No, ese carro no lo manejo yo. Porque me voy a sentir deshonrada. ¿Sí o no? Entonces Dios dice: háganlo con su príncipe, porque conmigo se lo hacen, dice Dios. A mí me traen el enfermo, el cojo, el que no sirve. ¿Y sabe a quién le reclama a Dios? A los sacerdotes. Porque no enseñan esto que yo les estoy enseñando hoy. Que las ofrendas, los diezmos, las primicias son principios para honra a Dios. Dale un aplauso al Señor, amén. Voy a ir terminando. Dice la Biblia, a su nombre, hermanos, en el libro de... ya se me fue el texto. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 13. Primera de Corintios 2, 13. Lo cual hablamos, 2, 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ya estamos ahí.
Lo cual, o sea, lo que le enseño hoy, no lo hablamos porque querer hablar, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso siguiente. Pero, léalo. El hombre que no es espiritual, que es natural, no percibe estas cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son ofensas, son locuras. No le importa, hablando se va a ir. Y no las puede entender, porque esto se ha de discernir espiritualmente. ¿Es clara la Biblia? ¿No? Estos principios es para la gente que es instruida, que es madura, que ya tienen los sentidos ejercitados, que ya tiene un nivel espiritual, hermanos, de honra. Esto no es para niños. Porque para la gente natural, carnal, gente que no es espiritual, esto es locura. ¿Sabe qué? Ni lo hace. No. Ni al culto va a venir ese día. ¿Qué pierde Dios? Dígame. Por eso es que estos principios, ¿con qué propósitos? Aparte de que honran a Dios, aparte que es un principio que honestamente es bueno porque es un acto de agradecimiento a Dios, porque Dios no te pide de lo que no tienes, Dios te pide de lo que Él ya te dio. Alaban al Señor. Y luego es una clave, una llave para poderte bendecir. Créamelo, tenemos que entender eso. Jamás le vamos a ganar a Dios cuando se trata de dar. Usted da 10, Dios le da 100. Usted da 100, Dios le da 1000. Usted le da 1000, Dios le da quién sabe cuánto. Pero usted no va a ser más generoso que Dios, ¿verdad que no? Pero el enemigo nos ha hecho creer que si le damos a Dios nos vamos a quedar sin nada. Si siendo malos Dios nos ha bendecido, imagínense qué pasaría si fuéramos justos. O seremos más justos nosotros que Dios, ¿verdad que no? Pero estas cosas las entiende la gente que es espiritual, la gente que es agradecida, la gente que le cree a Dios. Amén. A su nombre. Por último, sabe que Dios desde el principio que creó al hombre estableció estos principios de la generosidad. Me gustó el tema que daba Maylen otro día, que Dios a nosotros nos hizo generosos, porque nos hizo con un corazón conforme al corazón de Dios, a su imagen y semejanza. Nosotros por naturaleza somos gente generosa, porque fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿sí o no? Y Dios no es tacaño, Dios es un Dios de amor, un Dios que da lo mejor, dio lo mejor del cielo para perdonarnos a Jesús. Tenemos un Dios generoso. Ahora, Dios quiere que nos parezcamos a Él. Por eso es que Dios le dice a Abel y a Caín: tráigame una ofrenda. Porque desde el principio Dios sabía que el corazón del hombre se iba a enchocar. Entonces Abel trae una ofrenda, dice la Biblia, de lo mejor. Pero con Caín, la Biblia no dice eso, simplemente dice, Caín trajo una ofrenda. Le hace énfasis a la ofrenda de Abel, porque Abel llevó lo mejor. ¿Qué sucede? Que la ofrenda de Abel agradó a Dios, pero la de Caín fue menospreciada por Dios. Porque, mis amados hermanos, a Dios no le podemos dar lo peor. A Dios o se le honra o se le honra. Si yo anhelo un día estar en el cielo con el Señor, porque Él me dio lo mejor que había en el cielo, a Jesucristo, para perdonarme todos mis pecadotes que he cometido, ¿cómo no estar agradecido con Dios? ¿Entiendes? Dale un aplauso al Señor. Ahora, dos principios más. Proverbios 11, verso 24. Mire lo que dice Proverbios 11, 24. Eso dice Dios.
Ay, no sale, pero 11:24. Bueno, se los digo. Hay quienes reparten, hay quienes son generosos. Y Dios les añade más. Por favor, que se le quede ese texto. Hay quienes, porque quisiera Dios decir todos, pero no todos son generosos. Pero hay quienes son generosos. A la gente generosa, Dios les añade más. Lo voy a volver a decir. A la gente generosa, Dios les añade más. Pero a los tacaños y retienen más de lo que deberían, a ellos los va a perseguir la pobreza. ¿Por qué? Porque no están honrando a Dios, no son agradecidos con Dios y no están sembrando semilla suficiente. Ahora el verso 25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Decía un pastor: mire, hermano, yo cuando andaba en el mundo, digo, yo era borracho, mire, yo invitaba, cerraba las cantinas y para acá, para allá, para las mujeres, y ya, yo pagaba las tandas de los amigos, cientos de dólares, me dijo. Cuando me volví cristiano, me volví tacaño, me dijo. Y es cuando más generosos deberíamos de ser. Amén. Entonces, el domingo se celebra la fiesta de las primicias. Tiene una semana para orarle al Señor. Es más, mire, le voy a dar un consejo. Ni le pregunte a su esposa ni a su esposo cuánto va a dar. Pregúntele a Dios. ¿Ah? Pregúntele a Dios. Pregúntele al Señor. Dígale: Señor, ¿cuánto voy a dar? Yo me acuerdo que la primera vez que yo desafié mi fe en la primicia, yo decidí dar como primicia lo de un mes de salario, $3,000 más o menos. Compré un equipo para una iglesia de sonido, y se lo digo así delante de los ojos de mi Dios, que no me dejará mentir. Una iglesia que ni tan siquiera es de nuestra misión. Regalamos batería, piano, bajo eléctrico, instrumento completo. En Guatemala seguramente eran 23,000 quetzales me cobró el Señor. Un mes de salario. Una semana después, vino una persona a buscarme. ¿Usted es el pastor Julio? Sí, ya. Hermano, fíjese que vengo aquí. Quiero darle esto. Me trajo un sobre con $4,000. Esto es para usted. Porque yo no puedo predicar lo que yo no vivo. Entonces, eso me motivó a mí. Porque la fe crece, hermano. La fe crece. El siguiente año, y ahora ya le di lo de un mes. Le digo a mi esposa, vea que mi esposa nunca me dice que no. A veces le va de la alegría, pero no me dice que no. Digo, mira, queremos construir un templo allá en Champerico. Hermano Oswald conoce el templo. Le soy honesto, no sé ni cuánto gasté, porque no me atreví a hacer números, porque me sentía pecador delante de Dios. Pues dije yo: enero, febrero, marzo, abril, voy a darlo de 4 meses de primicia. Según yo me iba a alcanzar. Pasó abril y el templo no terminaba. Mayo no se terminaba. Junio, agosto se terminó. Agosto se terminó. Hermana Wendy fue a inaugurar ese templo. Y todavía se compró un equipo de sonido. 21,000 quetzales, ¿no? Una primicia desafiante. Ese año no nos quedó para ahorrar nada. Nada. Digo, el otro año vamos a ahorrar. Le dije a mi esposa: este año todo es para por lo menos 6 meses, 7 meses como primicia. Contento por el otro año. Y el otro año cae la pandemia, hermano.
Hermana Wendy fue a inaugurar ese templo. El otro año cae la pandemia. Y ahora, ¿de dónde tus primicias? Sí. Ni los hermanos venían. Pero ese año, y se lo digo, y se lo he repetido muchas veces y siempre lo voy a testificar, Dios me regaló la casa donde vivo hoy, sin poner un solo centavo de mi bolsa. Yo le había dicho siempre al Señor: el día que tú me regales una casa, dame una casa donde yo no la tenga que comprar ni la tenga que estar pagando. Un solo centavo de mi bolsa no la puse, porque fue con una ayuda que vino de la pandemia, y hicimos la aplicación y nos dieron un apoyo económico de parte del tío Trump. Y ahora la casa no la pago yo, la pagan mis hijos. Yo vivo gratis. Así es Dios. Dale un aplauso al Señor. El año pasado dije: ¿qué damos? El año antepasado, el 22, ¿sí? ¿Qué damos de primicia? Hasta ahí le voy a contar porque no. Y dispusimos con mi esposa. Se murió mi pastor que era en Guatemala. Y la misión donde él perseveraba, sacó a la pastora, la que es mi pastora, la sacó a la calle, hermano. Y la pobrecita no tenía dónde vivir. Hermano Valdemar es testigo de eso. Y Dios puso en mi corazón hacerle su casita a la pastora. Le hicimos su casita a la pastora. Ahí sí le hice números porque era pues fueron 72,000 quetzales como primicia para la pastora. Tengo el video ahí. Y Dios nos ha bendecido como usted no tiene idea. Dios nos permitió el año pasado y el año antepasado grabar 200 temas en el YouTube. Y desde el año pasado el YouTube ahora me está manteniendo como que fuera mi marido. Y gracias a Dios, hermanos, ya ahorita Dios nos permitió escribir los primeros 2 libros, un catálogo de acordeón. Puedo decir el mejor catálogo de acordeón del mundo. A mí se me ocurrió, Dios me puso ese. Y ya el otro mes, y un libro de homilética. El que usamos de homilética, lo mandamos ya a la editora. Ya el otro mes, primero de Dios, ya está a la venta en más de 50 plataformas digitales y especialmente en Amazon. Porque Dios es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no creer a esa palabra? Mire la gente que da sus primicias, la gente que da sus diezmos, es gente que está bendecida. Porque Dios quiere bendecirnos. Sería yo egoísta como pastor no enseñarle esos principios. Hay gente que dice: ay, al pastor ¿cómo le va de bien? ¿Cómo le va de bien? No. Cuesta aprender a obedecerle a Dios, cuesta. Hay que darle vuelta al corazón. Porque el corazón solo piensa como el asadón, solo el libro, como dice, solo entraría, nada de sacarías. Pero en Dios nadie pierde. Así es que usted decide el domingo, las primicias que va a celebrar, ¿cuánto le va a dar a usted al Señor? Si le va a dar lo de un día de trabajo, lo de una semana, lo de 2 semanas, lo de un mes, eso es Dios y usted. Dios y usted decide con cuánto va a ahorrar. ¿Cómo lo va a hacer? Usted lo va a poner en un sobre. Esta semana, órele al Señor, que Dios le ponga en su corazón. Aquí no hay que a nadie se le obliga. Que Dios le puso. Y si Dios no le pone en su corazón, pues no dé nada. Eso es igual. Pero si Dios le pone en su corazón, voy a dar esto. Sacrificio, agradecimiento, honra a Dios. Con esto te quiero honrar, Señor. Wow. El domingo se trae un sobre. Vamos a orar, vamos a poner bien bonito aquí el altar y vamos a orar por las primicias. Y este año, créanme lo que va a ser un año de mucha bendición para ustedes. Póngase de pie en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús.